Bueno, el día de hoy nace mi canal, donde vamos a hablar de temas variados y el día de hoy nos acompaña Víctor Oviedo, que nos va a presentar algunos temas de los que yo les tengo algunas dudas y algunas preguntas sobre aspectos catastrales y trámites que él maneja perfectamente. Víctor, bienvenido. Gracias, Luis Fernando. Un placer Bueno, estar acá en su canal. muchas gracias, Víctor, por la invitación. Empecemos a hablar de temas catastrales que hay mucha información, pero no tan fácil de digerir. Usted que tiene experiencia en el tema, nos puede manifestar, nos puede enseñar qué hace una persona cuando tiene diferencias entre lo físico, entre la escritura, el folio de matrícula, el certificado catastral, la manzana catastral. ¿Qué posibilidades, qué soluciones una persona del común puede encontrar cuando se ve en su certificado, ve en todos estos documentos diferencias? ¿Cómo puede empezar? ¿Qué normativa hay? ¿Qué soluciones puede encontrar? Bueno, no. Históricamente, Catastro ha sido la entidad encargada de entregarle los insumos al país en materia técnica del inventario Cuando de los hablas de predios. catastro a nivel nacional, ¿te refieres a qué entidad para nuestros? La entidad cabeza, por decirlo así, del catastro es el IGAC. Okay. Y en ciudades como Bogotá, Medellín, Cali están otras entidades delegadas que son los catastros de estas ciudades, pero siguen rigiéndose por lo que la entidad madre, que es el IGAC, establezca en materia de todo lo técnico en lo catastral. Entonces, básicamente... Después hablaremos de los, que me van a interrumpir, de los gestores catastrales, pero por ahora nos centrémonos, pero ese es un tema que podríamos hacer otra charla. Ok, bueno. Entonces, el catastro básicamente lo que busca es tener el inventario que históricamente se hacía para cobrar el impuesto predial o para que los municipios pudieran recaudar ese impuesto predial. Okay. Tenían que conocer muy bien la información económica de los predios. Ese es el nacimiento o esa es la razón por la cual nació los catastros. O sea, un fin tributario. Nació con un fin tributario y posteriormente tuvo más un fin estadístico, como lo estamos viendo hoy con, por ejemplo, el catastro multipropósito. Okay. Sí. Entonces, hay que partir de conocer cuál es la función de los catastros. Es conocer la realidad física, jurídica y económica que tienen los predios a nivel nacional. Entonces, cuando Luis Fernando me preguntaba sobre toda la información que existía, hay gente que, por ejemplo, se preguntará: yo tengo una diferencia en mi certificado de tradición y libertad, pero voy a catastro y me dicen que tengo una información diferente, ¿a cuál le hago caso? Y hay muchas preguntas en torno a esto: si puedo vender, con qué área vendo, bueno. Entonces, puntualmente sobre el caso de las diferencias... ¿Y cuál prima después sería? Exactamente. Primero, ¿qué hago para solucionar? Pero en el evento que ya se encuentre uno ante una escritura, que tengo que hacer una transferencia, ¿qué haría? Pero resolvamos la primera. ¿Qué vías o caminos tienen las personas cuando encuentran esas diferencias físicas, escritura, certificado de libertad y certificado catastral? Ok, para responder la pregunta puntualmente, siempre va a primar la realidad física de los predios. Eso hablando de una generalidad. Porque, o sea, nos olvidamos de la escritura. Lo que pasa es que las escrituras tradicionalmente tenían unas medidas costumbristas que pues hoy en día se ha reconocido que no eran tan fiables. Entonces por eso es que hay que entrar a mirar desde un punto de vista técnico, más que desde un punto de vista de tradición en la forma en que los títulos venían reflejando la calidad de los linderos de los predios. Entonces ahí es donde entra el catastro a establecer una serie de procedimientos, no para desconocer lo que los certificados de tradición y libertad o los títulos antecedentes tengan en materia de cabida y linderos, pero para entrar a evaluar si esa información efectivamente corresponde con la realidad traditicia y con la realidad que se tiene hoy de los predios. Física. Con la realidad física. Okay. Entonces, en el 2018 sacaron una resolución, el IGAC conjunta con Supernotaría de Registro. Perdón, vale aclarar
esa ya venía desde el 2011, pero 2010-2011, pero no tenía tanta divulgación o no eran tan estrictos como empezó a Se hacerse llamaba certificación de cabello y linderos. en el 2017, porque hay una resolución conjunta que se expidió en el 2010 o 2011, si no recuerdo, y fue como la original, la que nació, donde estas entidades se pusieron de acuerdo. ¿Qué entidades, y ahora sí pasemos al 2018, se pusieron de acuerdo y cuál es el objetivo de eso? Entonces, ¿cuáles entidades? El IGAC y Supernotaría de Registro. ¿Por qué? Porque básicamente había un problema y hay una información en los títulos, ya sea en el certificado de tradición y libertad o los títulos que lo anteceden, ¿sí? O que alimentan los certificados de tradición y libertad, que Notaría de Registro no es una entidad técnica para determinar si efectivamente la información con la que se estaba manejando es cierta o no. En cambio, el IGAC, que es una entidad catastral, puede tener procesos que lleven a verificar o tener certeza sobre un área específica o una descripción de linderos específica sobre el predio, ¿sí? Es llegar a la certeza. ¿Pero por qué? Expliquémosle a nuestros seguidores o personas que deseen ver este video qué hace el registro y qué hace, porque usted dice técnicamente registro no puede y catastro sí puede. ¿Qué hace diferente catastro que no hace registro? Las oficinas de registro en cada municipio, en cada área donde tenga confluencia y competencia de las oficinas de registro. Sí, la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos pues básicamente son la entidad que se encarga de dar publicidad y de reconocer los actos que por medio de las escrituras públicas o por actos administrativos se dan en materia de propiedad de bienes o judiciales de bienes, ¿sí? Entonces, ellos... Catastro sí, ¿qué hace? Entonces, ¿qué sí pasa? Ellos se encargan básicamente de como la función del registro es dar una publicidad sobre algo cierto. Entonces, ellos no tienen, o los únicos elementos que tienen básicamente en sus haberes, en sus oficinas, pues simplemente será un funcionario tendrá una calculadora y un concepto jurídico sobre lo que tiene que hacer en materia de una transferencia, en materia de un englobe, de un desenglobe, pero parte de una base de que algo es cierto, de que un lote que me llegó acá a calificar su folio de matrícula tiene cierta área o los títulos antecedentes tienen cierta área, pero no tiene forma de cómo corroborarlo. Él se procede básicamente a ejecutar lo que dice la escritura pública, ya sea por ejemplo un desenglobe o englobe, pero parte de algo cierto. Este lote tiene, según folio de matrícula, 100 metros cuadrados, él no se pone a saber o a ir a medir a terreno si efectivamente tiene 100 metros cuadrados, y si en la escritura pública le dicen desenglóbelo en dos, de esta forma y de esta forma, pues él lo ejecuta, pero la materia prima, que es la información que se supone que es cierta, él no la puede corroborar. Él no la puede corroborar. Entonces, o sea, no va a ir a medir su terreno en campo. Entiendo, simplemente coge la escritura, si la escritura dice por un lado 50, por otro lado 50, por otro lado 50, por otro 50, y le da un área, él le cree y lo publica en el folio de matrícula, le da publicidad a ese acto notarial. Pero no es una entidad que lo pueda corroborar técnicamente. Sí, hasta ahí va jurídico, creo unos documentos, listo. ¿Y qué hace catastro? El catastro básicamente pues es la entidad que dentro de sus procesos que estableció en el decreto inicialmente en el 2018 de la 1732, resolución de 1732, buscaba incorporar al catastro como un agente dentro del proceso, como el agente técnico. ¿Qué hace qué? Que hace la verificación que la información que se está manejando, porque aquí confluyen muchos temas de por qué a mí me interesa que mi certificado de tradición y libertad refleje la realidad jurídica cierta con respecto a lo físico. Por ejemplo, en el caso de Bogotá hablamos de las incorporaciones de planos topográficos. Las incorporaciones de planos topográficos pues son un documento, un requisito para el licenciamiento, pero solamente pueden ser expedidos por catastro siempre y cuando haya coherencia entre la realidad física y la jurídica. Entonces ahí, por ejemplo, como constructor, la constructora o un constructor querrá que su folio de matrícula inmobiliaria
esté acorde con la realidad física. Entonces, los intereses de por qué yo quiero que mi folio de matrícula refleje la realidad física pueden ser variados. Pero entonces sí entiendo. Registro simplemente verifica en papel que venga un título antecedente y concuerde con el que están registrando que es una compraventa, cualquier situación desenglobe y concuerda con esos antecedentes. Y Catastro lo que hace es verificar en terreno, técnicamente, me imagino que con sus GPS o los aparatos de última tecnología, verifican los linderos, técnicamente, las áreas, para que eso refleje y concuerde con los títulos. Pero listo, ya tenemos claro que uno lo hace en terreno físico y lo hace técnicamente y el otro lo hace con los títulos, las escrituras, los documentos que reposen en sus archivos. Pero ¿cuál es la solución para el ciudadano de a pie que tiene una diferencia entre su área física, llega y lo mide físicamente con un topógrafo, lo manda a medir físicamente, saca un certificado catastral y tiene un área diferente a la física, saca una escritura de tradición de su inmueble, tiene otra área, otros linderos, y luego va y saca un folio de matrícula y también tiene otra área, otros linderos. Entonces, ¿qué debe hacer este ciudadano? ¿Con qué herramientas cuenta? ¿Qué posibilidades tiene? No, el ciudadano que encuentre una diferencia entre la información física y la información dentro del certificado de tradición y libertad, tiene que hacer los siguientes procesos, pero dependerá de dos cosas. Si la información que tiene o la diferencia que tiene es una diferencia en área, va a tomar un camino. Y si la diferencia que tiene es en la descripción de los linderos, va a tomar otro camino. La resolución de 1732, que luego se modificó con el decreto, la resolución 1101, establece que si yo tengo los linderos dentro del compro del certificado de tradición y libertad y yo veo que el certificado de libertad tiene área, la que sea, y tiene una descripción de linderos técnica en metros cuadrados, no puede estar en varas cuadradas porque el sistema internacional es en metros cuadrados, tampoco. Sí, en fanegadas tampoco, en metros cuadrados. Tienen esos dos datos, no importa si el dato el dato del área está mal, pero los linderos yo sí los tengo muy bien, están descritos, pero el área está mal, yo tengo que ir ante Catastro y solicitar un proceso que se llama rectificación de área por imprecisa determinación. ¿Por qué por imprecisa determinación? Porque tengo los linderos, pero al sacar o calcular el área con base en esos linderos, aritméticamente se equivocaron. Entonces, ese es, digamos que es el proceso mucho más sencillo, porque los linderos, como lo dice Catastro, básicamente llevan a determinar precisamente el área. Listo. Entonces, el primer lado. Ese es, digamos que el primer lado, ese sería el lado fácil. El lado más complicado es cuando en mi certificado de tradición y libertad, por ejemplo, tengo las medidas son costumbristas, háblese de, por ejemplo, de la piedra o elementos que no son los que se usan dentro del sistema internacional, no con coordenadas, sino que medidas que se manejaban desde hace mucho tiempo nuestros abuelos. Pues de la palma de coco medidas costumbristas, antiguamente también el tabaco, ¿a cuántos tabacos de distancia se fumaba? Cuando yo tengo en mi certificado de tradición y libertad este tipo de información, entonces yo tengo que surtir un proceso de rectificación de linderos por acuerdo entre las partes. ¿Por qué? Porque los linderos no están determinados. O cuando, de pronto lo que iba Luis Fernando a preguntar era, yo en mi certificado de tradición y libertad tengo los linderos, están determinados, puede que estén en metros cuadrados, pero cuando yo ese polígono que está en el certificado de tradición y libertad lo dibujo, me difiere de la realidad física, es decir, que si fue un topógrafo y levantó en terreno cómo es mi lote y difiere de cómo lo describe el certificado de tradición y libertad, entonces tengo una información que no concuerda entre el certificado de tradición y libertad y la realidad física. Ahí ya tengo un problema de linderos y no de área. Y tengo que ir a Catastro a correr un proceso que se llama rectificación de linderos por acuerdo entre las partes.
¿Por qué por acuerdo entre las partes? Porque si yo tengo una diferencia en linderos, la diferencia la voy a tener contra los colindantes. ¿Sí? Colindante, háblese de un privado o un público. O sea, una vía. Una vía pública, yo voy a tener una diferencia. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero modificar dentro de mi certificado de tradición y libertad? Tengo que modificar la descripción técnica de los linderos. ¿Cómo? ¿Acorde a qué? A la realidad física. Entonces... ¿Y ahí cómo contrasta eso con mis títulos? O sea, ¿esa modificación altera mis títulos? ¿O cómo funciona eso? Bueno, el título de propiedad se supone que yo voy a... la adquisición que yo tuve sobre un predio, pues seguramente si lo adquirí por cuerpo cierto o como lo haya adquirido, pues es ¿Qué es cuerpo mío. cierto? Cuerpo cierto básicamente es que usted me dice que ese lote tiene una cabida de tanto, o sea, un área de tanto, o que tenía ciertos linderos, pero yo por dirección, le doy una descripción técnica del lote y usted puede en su mente llegar a decir, o sea, ese lote tiene cierta área, pero yo le digo a usted, de todas formas se lo vendo por cuerpo cierto, es decir, que puede existir una variación de la cual yo se la estoy advirtiendo a usted, pero sin embargo usted la está aceptando. O sea, yo lo identifico, pero no se lo vendo por una cavidad, sino es ese inmueble, que puede que le dé algo de más de cavidad, pero no quiere decir que esa sea exactamente, entiendo. Sí. Pero entonces, íbamos en que no me concuerda, voy a rectificación de áreas por acuerdo entre las partes, sí, porque tengo unos vecinos en los que o yo me meto en el área de ellos o ellos se meten en la mía, que puede eso no concordar con mis escrituras, y lo que voy a hacer es aclarar ese tema. Siempre el objetivo es aclarar la descripción de los, pues no los títulos porque los títulos ya están dados, pero sí la información que está descrita dentro de mi folio de matrícula inmobiliaria, para que él refleje la realidad física. Entonces, yo tengo ese problema, no me concuerdan los linderos, o al dibujarlo me paso a una vía y me paso al vecino, entonces tengo ese problema y quiero venderlo para que no tenga ningún problema exacto lo que es. Entonces, ¿qué debe hacer rápidamente? Porque se nos acaba el tiempo. Bueno, lo que tiene que hacer rápidamente la persona es haga un levantamiento topográfico de la realidad física, lo que es. No se ponga a mirar cómo están los planos de la escritura, no. Lo que usted está en terreno... Ni la manzana catastral. Nada, no. Porque la información catastral que está hoy en catastro puede que no sea cierta, puede que varíe después del proceso que yo voy a hacer de la rectificación de linderos. Entonces, es hacer un levantamiento topográfico, obviamente con una persona experta, topógrafo, que esté registrado y no tenga sanciones. Exacto, y que haga un levantamiento topográfico de acuerdo con la normatividad vigente que tenga el IGAC en presentación. Básicamente es un levantamiento donde estén las distancias en medidas internacionales, georreferenciados, con la información, que son las referencias. Sobre eso hay una normatividad específica que tiene el IGAC. Listo, el topógrafo sabe, cumple con le entregó su plano y no concuerda con su escritura. ¿Qué hace la persona? Básicamente tengo que aportar pues las escrituras antecedentes, los títulos antecedentes, lo de siempre, que es aportar certificado de tradición y libertad, y los otros documentos administrativos que tienen que ver con si yo soy titular, apoderado. Aporto todas las escrituras, demuestro que soy el titular con el folio de matrícula, mi plano topográfico, lo radico en catastro. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? El catastro va a recibir ese levantamiento topográfico y va a, de cierta forma, ver cómo están las escrituras determinando ese polígono, ese mismo polígono. Obviamente va a encontrar la misma diferencia que yo vi. Entonces ellos van a decir, vamos a tratar de buscar por dónde es que sus títulos estaban no coincidiendo entre la realidad física y lo que dicen la información jurídica. Aquí nos saltamos, no entiendo por qué la norma dice acuerdo entre las partes y yo hoy fui solo y presenté un plano. Bueno, entonces ahí va el tema. Catastro entonces evalúa usted con quién tiene problemas en sus linderos. ¿Por qué? Porque al ellos dibujar o al catastro dibujar la descripción de linderos de la escritura, puede que su realidad física o la realidad que aparece ahí descrita en la jurídica no coincida con la física. Quiere decir que entonces o usted se le metió a su vecino en lo jurídico o su vecino se le metió a usted, pero hay una discrepancia. Entonces la norma establece que en ese momento se tienen que suscribir, se tienen que firmar unas actas de colindancia. Y las actas de colindancia simplemente es un documento en el que yo dibujo mis linderos como están hoy, cuál es la realidad física
y tengo que yo ir con mi vecino a que por favor me firmamos ambas personas, porque estamos aceptando que lo que está hoy físicamente o el polígono que describimos dentro de esa acta de colindancia es lo que ambos coincidimos que es la realidad. Okay. Cuando este vecino firma las actas de colindancia, pongamos que yo tengo problemas por todos los perímetros, tengo problemas con 4 vecinos, tengo que ir a firmar actas de colindancia con 4 vecinos. Cuando ya tengo esas actas de colindancia, entonces Catastro lo que hace es como una conciliación entre vecinos. Una conciliación entre vecinos. Más o menos, digamos, no bajo la figura jurídica de la conciliación, sino un acuerdo, una transacción. Dice la norma que cuando no es posible llegar a por pleno acuerdo mediante acta de colindancia, entonces tiene que uno remitirse al proceso de mejoramiento. Mejoramiento. Sí, claro, ya cuando hay controversia, entonces se van a un proceso de ley de mejoramiento que tiene ya sus implicaciones. Pero acá, digamos que se pusieron de acuerdo, eran privados los vecinos, porque ¿qué pasa si mi colindante es una vía? Ok, si es una vía, la norma no dice que se tenga que suscribir un acta de colindancia con el dueño del predio público, que en este caso sería el distrito o el municipio, pero sí tienen que hacer un proceso Catastro de notificar a la entidad que es administradora de ese espacio público para que ellos verifiquen si el levantamiento o la información que se está manejando o el lindero que va a quedar definitivo, ellos están de acuerdo. Yo propongo un lindero. Sí, yo propongo un lindero. Y la oficina administradora del espacio público dice, claro, ¿está de acuerdo o no? Seguramente en materia pública, cuando la información que manejo es con lo físico, el municipio o el distrito no va a tener variación porque el espacio público ya seguramente se incorpore en algún momento con base en la realidad física también. Entonces, problema hay cuando yo empiezo a decir que a pesar de que mi lindero, mi muro está por este lado, yo era parte me tomo un pedacito de la vía, que el andén era en algún momento mío. Ahí sí empiezan a haber problemas. Listo, entonces vamos a que se aportan las actas de colindancia y cómo eso va a cuadrar mis títulos, cómo va a cuadrar mi folio de matrícula. Entonces Catastro le estudia y Catastro hace el estudio. Oiga, todos están de acuerdo, listo. Cuando todos están de acuerdo, entonces Catastro hace visita física. Sí, ellos hacen verificaciones. Catastro pues tiene muchos elementos para de pronto contrastar. Ellos tienen ortofotos, las ortofotos pues básicamente son unas fotografías satelitales que tienen las variaciones corregidas por todo este tema geodésico. Que la Tierra es redonda. Que la Tierra es redonda, entonces que la foto puede salir distorsionada. Son unas correcciones, unas fotos que pueden garantizar que es como si usted viera la realidad física y si usted lo pudiera medir es como si fuera a medir en terreno. Entonces ellos tienen muchos elementos, pero pueden hacer eventualmente visitas. Listo, revisó y dice estamos de acuerdo. ¿Qué sale? ¿Cómo eso se traduce? ¿Cómo llega al registro? ¿Qué pasa? Entonces, cuando ya Catastro determina que el polígono es el que mis vecinos están de acuerdo porque hay actas de colindancia, entonces establece una resolución, mediante resolución establece la rectificación de los linderos de mi predio, ¿sí? Y esa resolución o ese acto administrativo, no, porque como les cambia a ellos también. Sí, seguramente, pero de todas formas ellos tienen que, la información catastral puede ser modificada de oficio o por solicitud, a ruego, ¿sí? Entonces, de todas formas, a pesar de que Catastro pueda arreglar la información de los vecinos, finalmente pues nunca va a viajar a la oficina de registro, que es lo que ya voy a explicar, para que se les modifique a esos vecinos el certificado de tradición y libertad. Si ellos quisieran modificar sus certificados de libertad, tendrían que estar haciendo lo que yo estoy haciendo en este momento. Pero se supone que al firmar el acta, pues a la vez también está coadyuvando esa solicitud, entonces debiera Catastro hacer ese ajuste. Claro, ellos lo hacen exactamente, pero puede que no lo hagan. Dentro de su información catastral seguramente la modifican, pero nunca le van a pedir al registro que modifiquen los folios si no se lo piden. Si no se lo piden, porque es a ruego. Pero entonces, volviendo al tema, cuando ya Catastro garantiza que la información es coherente y es correcta de acuerdo a la realidad física, entonces emite la resolución mediante la cual determina cuáles son los nuevos linderos y notifica al registro, a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, en el caso de Bogotá, pues la zona a la que pertenece el predio, zona centro, zona sur o zona norte,
y le pide que modifique la información que aparece dentro del certificado de tradición y libertad. Entonces, ¿qué va a hacer registro? Va a hacer una anotación diciendo que mediante resolución de catastro número XXX se modificó o se rectificaron los linderos por acuerdo entre las partes, o volviendo al primer trámite que habíamos hablado, que era muy fácil, que era la rectificación de área por imprecisa determinación, será de la misma manera. Ellos dejan la anotación y también, entonces, pues básicamente, y el deber ser en el encabezado, en la parte superior de los certificados de tradición y libertad, donde habla de la cabida de linderos, tendrá que poner cuáles son los nuevos linderos. En ese orden ya no necesito, antiguamente muchas personas hacían una escritura donde protocolizaban el certificado, lo que emitía catastro, y hacían una aclaración y luego se iban a registro con eso. Entonces el ciudadano, ¿qué debe hacer? Eso es, entre ellos se habla, el catastro se lo envía a registro. Sí, se lo ¿Cómo envía le a hace registro. seguimiento el ciudadano a eso? El ciudadano no tiene forma más allá de esperar que registro haga el turno o procese el turno, porque entra como un turno, una radicación. O sea, catastro saca su resolución, se la notifica y empieza un trámite si no hay recursos. Sí, exactamente. Le envía el oficio a registro y yo tengo que estar de pronto indagando en registro. Si ya llegó, preguntándole a catastro con qué oficio remitió a registro. Sí. Tiene razón. El oficio previo a que vaya a registro, pues obviamente como cualquier acto administrativo es sujeto de un recurso. Entonces lo notifican al peticionario si no tiene ninguna objeción, entonces puede renunciar a términos o pasado el tiempo estipulado para interponer un recurso, pues entonces lo que hace catastro es no hay recurso o desistió de interponer algún recurso del peticionario, entonces ya lo envío a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos y lo radican mediante un turno. En su experiencia, ¿cuánto pueden durar estos trámites? El primero, que era muy sencillo, simplemente la rectificación de los linderos o rectificación del área, y la rectificación de área por imprecisa determinación, y la otra es rectificación por acuerdo entre las partes. ¿Qué términos se pueden manejar? No sé en qué, digamos, ciudades usted tenga experiencia y diga más o menos estos términos maneja en Bogotá, no sé, en otras, Cali, Pereira, Manizales. Bueno, yo pienso que estos trámites no son de 1, ni 2, ni 3 meses tal vez. Son, pienso yo que en la experiencia que he tenido, de pronto 3 meses sería lo mínimo, ¿sí? Depende también mucho de la complejidad de los lotes, el tipo de lote, si es un área consolidada, si es un lote urbanizado o no urbanizado, el estudio que se tenga que hacer, si los títulos son muy recientes o no, o hay que indagar un poquito más. Ahí porque operativamente Catastro tiene que entrar también a hacer un estudio. Entonces, pero claro, los tiempos están dados dentro de las resoluciones que no recuerdo cuáles eran, pero obviamente como estos procesos entran inclusive a consultar otras entidades, ahí es donde entonces puede alargarse un poco, pero más o menos en promedio puede llegar a estar en unos 6, 8 meses una rectificación de linderos, como mucho, ¿no? Yo pienso que los trámites pueden llegar a ser muy ágiles dependiendo de la información que se presenta. Si la información que se presenta es muy clara, es muy verídica, el levantamiento topográfico es exactamente lo que está en terreno, los títulos antecedentes y toda la información complementaria está perfecta, está clara, y el proceso de la firma de las actas de colindancia surge en un proceso muy rápido, es un proceso que no debería tardar más de 3 meses. Ok, bueno, muchas gracias. Por favor, déjenos sus sugerencias, síganos y suscríbanse en el canal. Si tienen alguna pregunta, nos proponen algún tipo de tema o entrevista, pues estaremos presto a revisarlo. Muchas gracias, Víctor. Gracias, Fernando. Lo esperamos en la próxima reunión. No sé si vamos a trabajar licencias o qué otro tema, pero muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, Víctor. Hasta luego, Fernando. Hasta luego.